Nos encontramos en este dichoso lugar que hemos hablado tanto de él, hemos pasado tantas aventuras y tantas cosas bellas en ese lugar, tantos recuerdos y nada más lleva un día. Hemos comido bien, hemos ahogado las penas, hemos animado las emociones de felicidad. Así que... Hemos gastado nuestros pagos de DJs aquí mismo, en el mismo lugar. Es un negocio redondo. Es un negocio redondo. Vienen y no salen. Tenemos de invitado al queridísimo Oscar, que ustedes ya lo han escuchado a lo mejor mencionar en otros podcasts que hemos tenido, donde nada más le estamos pidiendo tragos y comida. Pero dijimos, creo que ya se merece el título de estar dentro del programa, no nada más sirviendo tacos. Hoy de manera positiva, así que queremos darle la bienvenida Oscar, al selector Monovici. Por favor, haz tu introducción. Estamos aquí en la lonchería. Bueno, tú por favor háblanos un poquito danos una pequeña introducción. No, pues muchas gracias, muchachos, por estar aquí acompañándome en este humilde establecimiento. Humildes y 2 millones que se gastaban así. Es una lonchería. Bueno, me van a patrocinar ahorita los clientes necios. Pensamos que era al revés. Tenemos O sea, que esto no es gratis. Tenemos este humilde establecimiento aquí en el corazón de Bushwick. Este barrio que al parecer está ahora muy de moda. Por lo menos eso es lo que me dicen. Y que es un barrio pues de tradición, clase trabajadora, latino, mucha población puertorriqueña, dominicana, muchos mexicanos. Y los que aún son dueños de sus casas, más que nada, son puertorriqueños. Esas familias que han estado aquí por Exacto, los buchwiqueros que viven aquí no dejen sus casas porque van a ser edificios o condos. No, pero están construyendo a lo bestia. Así te vas aquí a 2 cuadras. Bueno, la verdad están haciendo edificios de 4 cuadras de lujo. Es otro. Qué triste, está cambiando el barrio. Yo siempre comparo Bushwick con la colonia Roma. Si hay una similitud, o tú cómo lo sientes. Tú vives aquí. Yo no lo sé, yo nada más vengo de visita, pero... Pues yo tengo 6 años viviendo aquí en Bushwick. Sí, o sea, está la personalidad del barrio, que definitivamente es un barrio migrante, clase trabajadora, y ha ido adquiriendo esta nueva personalidad. Hay muchos artistas aquí, muchos jóvenes que vienen del Midwest y de otros países y que han encontrado aquí su hogar. Y... al mismo tiempo, pues eso está cambiando el barrio. Aquí lo que le dicen gentrification, ¿no? Pues es que donde no. Ya el mundo está gentrificado. Sí. Oscar, háblanos un poquito de qué es lonchería y qué hace lonchería. Exacto, yo estoy aquí con una rebabita de salsa en la boca. Habla tú. Además de la comida espectacular y la selección de mezcales. Bueno, ahorita Giovanni se está refinando una costra de pulpo. Es una de las... sonaría albur, pero no lo es. Sin albur, es una de las nuevas... de las cosas que les hemos introducido. Ay, caray, hasta se me atoró sin albur. Puro albur aquí. Perdón, si hay gente que no es de México, no entiende esto mejor. Pero, pues sí, Lonchería es un pequeño restaurante, un lonchenet mexicano con un aire, no sé, medio retrofuturista, supongo. Oh my God. Es así, te sentirías en una lonchería de los años 60, en colonias como la colonia Roma. De hecho, que ahora está muy de moda la película Roma, que no sé si a ti te gusta o no. A mí me encantó la película. A mí también me encantó. Se me hizo muy no hay discreta. haters de Roma aquí. Cuarón, si nos estás escuchando, ya sabes, si nos quieres invitar allá a la alfombra roja, ya no te pedimos entrar, claro. Nada más a la alfombra roja, al after party. Estaría muy bien. A mí me pareció una película discreta, sutil, sí, muy muy dramática, pero no lo sientes, ¿no? Es como... Es interesante porque hay unas escenas donde yo no había notado, pero gente, sobre todo en Estados Unidos, me dice, hay esta cuestión donde siempre hay como un riesgo en todas las escenas, ¿no? O sea, estos niños caminando en el centro con todo este tumulto de gente y todo, pero dices, es que claro, sí, a la misma clase la atropellan, ¿no? Cuando están ahí ¿sabes? Corriendo y no se fijan y les meten la madre el carro que para ahí. o por poco se ahogan. Por poco se ahogan en el mar. Y es que la vida en México es peligrosa, ¿no? Sí. You're living on the edge. Una niñez en México no es cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Por eso dicen que si sobrevives ahí, puedes vivir donde quieras, ¿verdad? Aquí tenemos invitado a Kae. Kae, ¿quieres decir hola? Kae es muy mexicano, ¿verdad, Kae? Kae es el americano más mexicano. Bueno, no, es mexicano, de hecho. Mitad mexicano, mitad americano. Es un güero de rancho. Un güero de rancho como de Tepa meets New York.
Lo que les decía de lonchería es que lo que yo quería al abrir este lugar es, además de volverme millonario, lo cual al parecer no va a suceder. Creo que te brotan los billetes ahí. Al parecer no va a Se te suceder está cayendo porque les confieso que debo la renta del mes, pero bueno, es el primer año y así es la cosa. No, y el programa es eso, para una cooperacha y quien Sí, quiera. por tenemos favor, una cuenta abierta. mándenos dinero, vengan a comer aquí, sobre todo. Pero yo quería un bar de mezcal, con una bonita curaduría de mezcal, donde tuviéramos todo tipo de agaves, todo tipo de regiones, y que la gente supiera que aquí se puede tomar mezcal, más que nada. Y la comida es comida mexicana. ¿Región o qué región tiene? Pues... Para Bueno, que los que no lo en conocen. cuanto a mezcal, ustedes saben que la denominación de origen la tienen, me parece que 11 estados, no estoy seguro, pero tenemos mezcales de Oaxaca, de Michoacán, tenemos mezcales de Puebla, tenemos mezcales de Tamaulipas y de San Luis Potosí, de varios lugares. Y tenemos todo, tenemos cuiches, madrecuiches, espadines, etcétera. Entonces es una mezcalería bien hecha, ¿no? En ese sentido sí me siento orgulloso de la curaduría que hemos hecho. La idea es comida mexicana de autor, pero sencilla, sin pretensión, que vengas y te puedas refinar algo rico, unos taquitos de carnitas o una costra de pulpo. De hecho, ahí que pueden también escuchar bueno. al fondo, pueden escuchar cómo se oye el aceite así. De que algo que se está friendo, entonces Y es esas muy bueno. carnitas estaban fuera de control. No, pero Oscar, obviamente el programa es sobre música también. Sobre música no era un comercial. Pues, de hecho, es que así, lonchería. Gracias a nuestro patrocinador de Lonchería por darnos este espacio. Pero hablaste de la curaduría del mezcal, de la comida, háblanos de la música, que es lo que queremos. Y sobre todo la música a nivel, digo, obviamente a nivel del lugar ya hablaste un poquito, pero a nivel personal, porque sabemos que tú ya eres como un hater de todo lo que es música actual. Sí, mira, yo ya acepté mi edad. Y doctorante en antropología. Y, Sí. Aparte, imagínate. y la verdad mi edad es como, yo diría, 165 años más o menos. O sea, yo creo que... Atrapado en un cuerpo de No. 50. Ah, no, ¿verdad? Así. Pero ¿por qué esa renuncia a la música nueva? O sea, ahora es creo que donde hay más música para escoger. Y sobre todo, ¿cómo escucharla? Porque antes eran viniles, cassettes, y era difícil encontrarlos. Ahora ya streaming escuchas 50,000 canciones al día. Yo, mira, la verdad no sé exactamente qué me pasó. Yo vine a Nueva York a estudiar un doctorado en antropología y el tema que yo quería estudiar era la cuestión de, digamos, identidades en México a través de la música. Y yo venía muy clavado con todo el underground mexicano desde... Digamos que cómo el rock entró a México y me acuerdo haber leído un libro de Eric Soloff que se llama Elvis Refrito y habla de esta cuestión de cómo el rock se volvió una música que iba de cierta forma ponía en cuestión, era problemática para la construcción de esta identidad mexicana que hizo el PRI, ¿no? De nacionalismo revolucionario y etc. Entonces yo por ahí me clavé mucho por el underground, me interesó mucho el cómo entró el rock y cómo se desarrolló en lo que le decían la movida chicana y después cómo entró la cuestión de música electrónica y grupos como Size y como Casino Shanghai y toda esta onda. Y digo, siempre me gustó la música latinoamericana, yo no crecí realmente con digamos ranchera, pero crecí con nueva canción, es lo que escuchaban mis padres, y mucho rock, porque mi papá, pues, siendo la frontera, pues tenía una colección de discos del norte, del otro lado, que se traía los discos del otro lado. Del otro lado. Y entonces crecí con mucho rock y con mucha música de nueva canción latinoamericana, Violeta Parra, Víctor Jara, toda esta cosa. Y como cualquier mexicano, pues toda la cumbia y la ranchera la oyes cada vez que te subes a un micro, cada vez que paseas por el mercado, cada vez que no. Entonces sí, y los boleros. También tuve la fortuna de haber vivido con la pareja de mi madre en esos días, fue un muralista, su nombre era Jesús Álvarez Amaya y él tenía una colección de boleros muy bonita, la verdad. Y entonces todo eso formó como mi universo sónico, ¿no? Pero cómico musical. Pero sí me clavé mucho por la onda del rock y después cuando emigré, fui a vivir con mi papá que vivía en California, me clavé con el hip hop.
Y curiosamente jamás me gustó el hip hop californiano, a mí me gustaba todo lo que era de Nueva York, ¿no? East Coast, o sea que ya el East Coast te estaba llamando. Sí, desde ya, entonces. O sea, que más big que para los que no conocen a Oscar, para dar una descripción, porque seguro nos están escuchando en Rusia, en Pekín, en otros lugares del mundo. en la Guyana francesa. En la Guyana francesa. Saludos a todos nuestros guyanos queridos y adorados que queremos tanto, que nos escuchan por allá. Pero Oscar es como... Creo que tienen un sobrino por ahí, ¿no? Perdido, sí. El Omar ahí ya sabes que anda regando hijos por doquier. Saludos, Melissa. Sí. Y bueno, pues, quienes no conocen a Oscar es una especie muy interesante de humano, porque tuvo este background como cholo, pero después se convirtió como en hipster. Ahora no sabemos qué es, y es medio norteño. O sea, hay como una mezcolanza. ¿De cuál es tu planeta? Hola, humano, ¿cómo estás? Un hombre sin identidad, básicamente. Yo, mira, nací en la Ciudad de México, mi familia es de la frontera, del norte, de Sonora. He vivido en California, he vivido en Boston, el peor lugar donde he vivido. Y llevo en Nueva York mucho tiempo. Y por lo mismo, yo no sé qué considerar. O sea, soy mexicano, pero yo creo que soy más bien como post-mexicano, soy fronterizo. Es como... Pues que eso es lo que sí, es interesante hablar de eso porque a lo mejor la gente que está en México, que vive allá, luego a veces no entiende al mexicano que vive acá y luego dicen, ¿por qué se arraigan tan cabrón a México? ¿No? Pero es que el mexicano que vive acá, el mexicano es un millón de cosas. Sí, pero a la vez, por ejemplo, un mexicano en México se desconecta más de México. O sea, es como un fenómeno interesante. Donde... Sí, claro, pues estás en México, lo que quieres es ver... Bueno, como decía Cuevas, el que había una cortina de nopal, ¿no? Y después México se abrió a la globalización. Y la otra cuestión es la musical, lo que te decía. O sea, para mí... después de haber escuchado mucho grunge, mucho hip hop, mucho alternativo, mucho shoegaze, de todo. Mucho fresa. Ahora la verdad, lo que a mí me gusta es el bolero, el mambo, el danzón, o sea, la sí, música te volviste un viejito ya. Un viejito, la música del Gran Caribe y también la música norteña y demás, pero de los relámpagos del norte, de antes, ¿no? Pero no... ¿por qué crees que te sucedió esto? ¿Crees que fue una cuestión nostálgica de arraigo o de añoranza? ¿O más bien porque realmente dices...? Pues hay algo de añoranza, pero ni siquiera es una añoranza por algo que yo viví, porque tampoco es como que nací en 1910, ¿no? Y me tocó... Pero me parece que... Bueno, entre el 1910 y el 1915... Oscar es un poco como Chabelo, o sea, tiene la edad de Chabelo más o menos. O sea, que consideren qué mundo me van a dejar. La razón por la que todos en México nos gusta el rock y toda esta música es porque culturalmente Estados Unidos es un país hegemónico y exportó su cultura al resto del mundo y todos lo asumimos como que es natural que nos guste todo eso, ¿no? Y ya cuando lo pones en ese contexto, no sé, o sea, yo me siento más... por ejemplo, hay tanta gente que le encta Bob Dylan en México, ¿no? Y que dice, no, que la letra... Pero no les gusta Silvio Rodríguez. Claro. ¿no? Que sí, al final es un trovador. Al final. Y mejor. Y les gusta... O a lo mejor refleja más tu mundo que una canción de Bob Dylan. Exacto. Se acerca más a tu realidad, pero a que tú le atribuyes, por ejemplo, el que el mexicano, no importa de qué parte que venga, por lo general tiende a identificarse con la onda más rockera que quizás con otras ondas, ¿no? Porque si tú te vas para otros lugares del mundo, siempre pongo el ejemplo de Puerto Rico, ¿no? El rock se vivió en una época y la gente que son parte de las escenas underground pues siguen ciertas tendencias del rock, pero lo más que influencia la cultura puertorriqueña de Estados Unidos es la cuestión del hip hop, ¿no? Pues, porque tú le atribuyes a que el mexicano siga siendo como más sólidamente rockero. ¿Sabes? O sea, habrá muchos mexicanos raperos, ¿no? Sí, no, ahora entró el trap y como en cualquier otro lado en Latinoamérica es trap y reggaetón y es lo que domina. Pero tomó mucho tiempo, porque sí. En esos lugares donde ahora, ¿cómo les dicen? Chacas, donde los chacas escuchan trap y demás, era territorio rockero hasta hace muy poco, realmente metalero y punqueto, ¿no? Lugares como Nesa, así, todo el cinturón urbano alrededor de la Ciudad de México, ¿no?
era territorio muy rockero y hasta ahora apenas ¿Qué es ha el- entrado el trap y demás. Creo que esa es la parte interesante de México, que lo último que agarramos bueno, yo creo que ahora se está arraigando más con nuestro sonido, como el sonido mexicano, pero antes era más bien agarrar de afuera, de Europa. Y le comentaba, creo que a Omar la otra vez, Guadalajara tiene que ser más como esta cuestión europea, Suiza, España, y es extraño porque Islandia, ¿no? Tener una obsesión con Islandia. es muy ¿no? raro porque de repente estoy en un restaurante y hasta la fecha, ahora acabo de ir a Guadalajara y me siento y está J.J. Johansson, que en Guadalajara es como si fuera el artista local, pero es europeo, ¿no? Sí, Está sí, Kings of Convenience y todos estos cuates que allá se la pasan tocando cada semana, o sea, es como la banda, te digo, de Sí, local, no, no sé los, por qué pasa eso. Y creo que en México en general, ciertas regiones nos agarramos con géneros, ¿no? De México DF es conocido por el rock, como dices, más punk. Guadalajara es entre reggae, heavy metal y ahora este rollo más sofisticadón, europeo, pero es interesante. Sí, no, pero se asentó, o sea, sí se volvió todas estas músicas, ¿no? Rock, punk, shoegaze, hip hop, o sea, todo se volvió parte del repertorio de música popular mexicana. Eso me queda muy claro. Y México yo creo que le ha tomado tiempo. A mí me gustaba mucho lo que hacía un cuate, el Juan Cirerol, que luego se metió en broncas y siempre... Luego, así siempre. Saludito ahí a Juan, que está por ahí escuchando. Saludos. Saludo. Pero a mí me que le gustaba bajé las mucho píldoras. lo que hacía, de combinar esa cuestión rockera, de actitud punk, con algo muy natural, porque no es un vato, digamos, erudito o exquisito, sino que era alguien que, o sea, hago música norteña y hago que soul y hago... se veía que lo hacía porque le nacía. Sí. Que, por ejemplo, a lo mejor hay un buen debate porque estos clientes necios, la necedad debe de estar ahí. Por ejemplo, ¿tú qué opinas de toda esta banda que de repente ya adoptó este rollo súper tradicional, pero que se nota realmente fake, Pues yo creo que Forzado. mucho es para vender, ¿no? forzado? O sea, la otra cosa es como este acercamiento a la cumbia por muchas estrellas del rock y del pop. O sea, la neta es que la música que pega y que tiene arraigo popular, pues es la cumbia en México, ¿no? Sí. Pero también está la otra cuestión de que, oye, pues, tú cantas una rola de los Ángeles Azules, pues, sabes que va a pegar y vas a extender tu mercado, porque el indie y el rock en México no venden tanto, la verdad. Que es un arma de dos filos, como dices. Y a lo mejor la cumbia todavía tiene una justificación más palpable, sobre todo a nivel México. Pero, por ejemplo, el reggaetón, que ahora le estaba comentando a Omar, que a mí me encanta hablar de reggaetón en este programa. Después se quita el micrófono y empieza a perrear. Me pongo a perder acá, dale. Sí, me encanta. Perdón que te quite la palabra, pero Métele. es La como... palabra canta. La palabra canta. Como cantantes que antes eran pop, qué sé yo, ahora todos son reggaetón. Se ve súper falso ese rollo, ¿no? Es evidente que nada más quieren vender discos, ¿no? Sí, bueno, el reggaetón dio este giro, ¿no? De ser música de barrio y de calle. Ahora es el pop, es el nuevo pop, El nuevo pop. latino, ¿no? Y la semana pasada estaba en Nogales, en Sonora, Perreando. perreando ahí, y me, Estaba guisando por me allá. eché un mezcalito en el bar del Fray Marcos, que es un hotel ahí que está luego pasando la línea, y había un DJ que además era DJ porque tenía los videos, ¿no? Y era puro reggaetón y puso ahí una rola de Tekashi de aquí, que es de aquí de Bushwick, y dije, bueno, me quedé pensando ya un poco motivado por el mezcal. Y dije, bueno, está bien, o sea, ahora siempre las estrellas de pop han sido estos rubios, estas modelos, que no es necesariamente el arquetipo latino, digamos. Y ahora son chavos latinos los que dominan el pop global. Y entonces en Italia y en España y en Inglaterra están bailando con reggaetón. Digo, bueno, pues les tocaba, o sea, está bien. Estas morras exuberantes que son más caribeñas que mexicanas, Sí. quizá, pero Ancha de cadera. pero como que ya cambió. No hay nada que una cirugía no pueda remediar. Omar lo sabe bien. Relleno. Omar, de hecho, tiene una cirugía, por eso está bien caderón, si ven sus fotos. Por eso me veo más alto. Se está Sí, recuperando. yo por eso luego tengo una atracción medio extraña hacia él. Digo, ¿qué pasa? Güey? Su cadera. No es cierto, Mari, escucha. Saludos a Melissa de nuevo. Pero mira, tú sabes que yo te iba a preguntar, ahora que tú estás hablando de eso del reggaetón y la influencia allá en México y la cumbia, ¿no? ¿Tú crees que el reggaetón
O sea, ¿tú crees que la cumbia era como lo que conectaba a México con el resto del Caribe, ya que gran parte de México también es parte del Caribe, como tú dices, el Gran Caribe? ¿Y tú crees que el reggaetón ha sido lo que de cierta forma, actualizado esta cultura, esta conexión? Pues quizás sí, quizás reconectó a México con lo que sucede en el resto de Latinoamérica. No podemos olvidar que en la gran época de la música latina, ¿no? Del mambo y del, pues era y el bolero antes el bolero era La Habana, San Juan, Ciudad de México, Nueva York, y de ahí pues toda la costa de todos los países que son el Gran Caribe. Que de hecho cuando era niño yo siempre pensé que Pérez Prado era mexicano. Fíjate, exacto, porque no hay nada más mexicano que escuchar a Pérez Prado, así como no hay nada más mexicano que escuchar a los Beatles, ¿no? Es como ustedes están hablando, pues consume e internaliza muchas cosas de afuera, pero también para nosotros, por ejemplo, viéndolo desde afuera, Puerto Rico, pues gran parte de lo que se considera la producción cultural que se consume en el Caribe, en el resto de Latinoamérica, es mexicana, ¿sabes? En Puerto Rico hay cantantes de ranchera porque en Puerto Rico se consumía mucho el cine mexicano y la cultura mexicana que ven, siempre ha habido una conexión. Javier Solís cantando El Viejo San Juan. Exacto. Siempre ha habido una conexión entre Puerto Rico y Puerto Rico es un lugar pequeño, pero es como Cuba, esos lugares que son pequeños pero que son una fuente cultural impresionante para todo el continente, ¿no? Bajo una sombra ahí oscura llamada Estados Unidos. Sí, lugares de resistencia. Hablemos del bolero, porque el bolero sí nos une, ¿no? Sí, no, finalmente el bolero sí digo, ¿quién no conoce un bolero? O sea, puedes decir una canción, escuchas la tonada y luego y además ya siempre fue, bueno, los Panchos que eran un mexicano, un puertorriqueño, ¿no? O sea, creo que si no me equivoco, los Panchos surgen de Nueva York, ¿no? Ah, no. ¿Dónde ¿En se serio? da la conexión entre? No sé. A lo mejor se constituyeron acá o pasaron bastante tiempo acá. Pero es algo que es en México, pues, el bolero es importantísimo. Los tres haces, que en Estados Unidos podría sonar muy diferente, los tres, the three asses. Marco Antonio Muñiz. Los tres culitos. ¿Sabes? Marco Antonio Muñiz en Puerto Rico tocaba todos los años para la fecha de Reyes. Marco Antonio Muñiz, ese me recuerda, hablando de cuando estamos hablando de los piano bares, me recuerda mucho a Marco Antonio Muñiz. Claro. Mi primer performance fue haciendo el ratón vaquero de los cuentos grabados de Marco Antonio Muñiz cantaba. Pero ahí te tengo que dar un dato histórico, que el ratón vaquero es de Francisco Gavilán de Soler, pero que después se lo agarró, yo creo, Marco Antonio Muñiz. Es lo mismo, para ser varo, pues. Claro. Pero sí, no, interesante, mi queridísimo Oscar. Digo, qué grato tenerte aquí en... Háblanos de lo que tú estás escuchando ahora. ¿Qué es lo que te pone a gozar? Lo que te pone así caliente. Lo que me pone, lo que me pone prende. así, te prende. Pues digo, cosas muy juveniles, así como mucho mambo, mucho danzón, boleros y también esta música veracruzana que ahora... El son jaroche, rollo, estás descubriendo. Que ya ves que ahora está muy de moda. Está muy de moda. Y bueno, y que hay una conexión, ¿no? No sé, porque son yo grupos creo que como las México también cafeteras. se está redescubriendo en muchas cosas. Y ya, digo, con la situación que hay en Estados Unidos ahora, ya es como de la chingada todo, vamos a escuchar a nuestra música. Y se vuelve un factor interesante porque creo que nunca había pasado, o en mucho tiempo no había pasado, de redescubrir nuestra música. Creo que después del bolero, sí, como tú dices, hubo ese gap donde todo era rock o cosas de aquí y allá de afuera, pero nada de adentro. Y es la primera vez que ya empieza a haber como este orgullo de, vamos a explorar nuestra música, ¿no? ¿Sabes? Sí, quizá va todo con la música, como lo mismo con la comida o el mezcal, o de repente es México viendo hacia adentro y diciendo, oye, pues tenemos esas tradiciones impresionantes y cómo es posible que les encante el mezcal en Nueva York y aquí no tengamos el aprecio por estos productores. Que bueno, ahora ya la comida mexicana también se ha vuelto ya hasta, de cierta manera, ridícula, ¿no? Porque ya hasta los títulos, se vuelve como el arte conceptual, ¿no? Un taco, que ya es descomposición de carne con no sé qué, sí, una exacto, salsa de achiote hecha a mano, molida con una tortilla con es un taco de carnitas, cabrón. Sí. También me parece bien interesante que México, que siempre ha sido este lugar de producción cultural, pues ahora también está volviendo a retomar ese espacio, o sea, a nivel de Latinoamérica, a nivel del mundo, como centro
de producción musical. Sí, yo lo veo interesante, que digo, esto no había pasado antes. O sea, antes todos queríamos ser rockeros, queríamos ser tecnos, queríamos ser otra cosa que menos mexicano. Ya de repente la cumbia es aceptada, de repente esta otra cosa es aceptada. O sea, dices, bueno, eso está cool. Eso es, a lo mejor esta es la nueva generación de música. Todos los géneros necesitan un aire nuevo, ¿no? Siempre. Digamos, tampoco las cosas se pueden quedar estancadas. A mí me gusta mucho escuchar música vieja, pero también me gusta mucho, te digo, Jepe es siempre el ejemplo que yo daría. Me encanta escuchar a Violeta Parra o a Víctor Jara, pero me gusta mucho escuchar a alguien como Jepe, que suena a hoy, pero que se nota que tiene ese diálogo con su música. Que yo creo que con Chile no había pasado, por ejemplo, para mí la música chilena, desde yo creo que Violeta Parra, güey, se había perdido en la música, güey, para mi gusto. O sea, yo no conocía, no te podía mencionar a un artista chileno. Y de hasta que llegaron sus Javier momentos. Amena, Jepe, o sea, Los haces Pero falsos. no significa que no tengan producción. no. Lo que pasa es que creo que ya un nivel más afuera, de que ya no era tan local. Ahora Chile ya es como que la referencia. De hecho, México le fascina toda la música chilena. Le fascina en Chile, iba a decir. Chile para provecho. Siéntense, señores, ya saben, y disfruten sus comidas. Me agarras desprevenido. Ay. Siéntate, mi mamá, ya sabes, aquí yo te... No, estamos tranquilos. ¿Más chilito o qué onda? Nada más la puntita. Pero... No, más taquito. Ok. Pero sí, no, yo creo que quizás de alguna forma México está teniendo un resurgimiento como capital cultural de Latinoamérica, y a la misma vez pues también con la cuestión de la migración de los mexicanos, pues se están construyendo también como pequeñas nuevas colonias musicales alrededor de fuera de México. Y quizá va mucho con el momento político, ¿no? De México. O sea, por tanto tiempo la idea era, ¿sabes qué? Estamos al lado de Estados Unidos, hay que ser parte de Norteamérica, y hay que modernizarnos, y hay que privatizar, y hay que dejar de ser un país anclado con este lastre. Y luego resultó que pues no, o sea que los mismos vicios estaban ahí, la corrupción y demás. Estamos tomando fotos en vivo, perdonen, señores. Los selfies. ¿Cómo tú crees que ha repercutido el nuevo antagonismo, o sea, a nivel político entre Estados Unidos y México? ¿Y cómo tú crees que eso ha repercutido no solo en la cuestión política, porque obviamente hemos visto que hay una reacción, pero a nivel musical y cultural, ¿cómo tú crees que eso ha...? Esa parece pregunta de Miss Universo. Sí. Hasta me puse nervioso oyéndola. Porfirio Díaz, por ejemplo, estaba obsesionado con Francia, ¿no? Sí. Y por eso el Paseo de la Reforma lo modeló, o Bellas Artes mismo. O sea, a él lo que quería era que la Ciudad de México se pareciera a París. Y después de la Revolución Mexicana, como muchos de los que resultaron los vencedores de dicha revolución fueron los sonorenses, la verdad lo que quisieron es como modelar a México en Estados Unidos. Y... Perdonen, señores, nos estamos distrayendo un poquito con el hermoso sonido de una margarita que se está preparando allá. Cantinero, por favor, bájale una rayita. Si quieren hacer ejercicios, vengan a trabajar aquí a hacer margaritas, porque ellas van a escuchar ese shake. Y bueno, ¿te acuerdas tú? Bueno, o sea, por mucho tiempo no había donde ver conciertos. O sea, hay gente que todavía habla de la primera vez que tuvieron que ir desde la Ciudad de México hasta Monterrey para ver a The Cure en los 80s. Era todo ese tipo de cosas, ¿no? Que nomás no podías tener como acceso. dices, hay pros y contras de toda esta cuestión de que se abrió la frontera, porque una es el acceso a la música, otra el acceso a los sneakers y a toda la comida que te engorda, pero el beneficio fue eso, de que pues, tú nada más lo veías de lejos, lo veías en televisión y no había más. Entonces a lo mejor sí está llegando un balance ahora, donde sí, ya somos globales, pero también podemos reconectarnos con esas tradiciones. Creo que voy a sonar a viejito, pero también el internet, qué maravilloso, ¿verdad? El internet, oye. Qué cosa tan bonita. Sí, pero, o sea, ¿qué momento fue el más importante de México? Que después de la revolución, Siqueiros, Rivera, o sea, ¿de dónde sale todo? ¿Con quién estudió Pollock? Claro. O sea, es interesante porque, por ejemplo, hablas de Rivera, de todos ellos, sin haber internet. Pero o sea, el fenómeno al que se da ya este arraigo es, yo creo que por la saturación, donde ya tienes tanto acceso a todo, de repente, a mí me llega a pasar a nivel musical como músico, de que digo, bueno, voy a hacer algo súper electrónico y tal, pero digo, bueno,
todo el mundo hace electrónica. ¿Cómo la gente va a poder saber que yo soy un güey mexicano haciendo música y darle ese toque? Porque al final no quiero perder mi identidad. O sea, ya también un güey viviendo aquí en Nueva York y todo, pues sí quiero tener un toque donde digan, esta música, esa electrónica tiene un toquecito. Bueno, y de lo que has aprendido también estando por acá. También. Y bueno, ustedes, o sea, tenían, cuando Sweet Electro era parte de Nopal Beat, era ese esfuerzo, ¿no? Sí. De qué manera conectar esta música rabalera a lo que escuchaban en esos momentos, que eran cosas como Claro. electrónica de esta de... Sí, de punta. Hotel Costes y Ibiza. Sí, Diría ¿no? Galilea Montijo. Ibiza. Y lo mismo lo que hicieron en Tijuana, ¿no? Lo de Nortec. Que, que venían también de hacer música industrial y de hacer synth pop y demás, y de repente se dieron cuenta que sí les gustaba la norteña porque la escuchaban en cada 15. Que por ejemplo esto llegó a un buen momento porque fue cuando realmente el internet apenas empezaba, pero sabías que se iba a venir así, todo el mundo va a empezar a tener acceso a toda la música del mundo, entonces te vas a perder o sea, si tú haces una música electrónica queriendo ser europeo o lo que sea, te vas a perder porque obviamente ellos son los que hacen esa música, saben cómo hacerla porque es su rollo, pues. Entonces Claro. hacía falta sacar como Esa es la otra cosa, tu mira, raíz. aquí tengo un amigo muy querido aquí, uno de nuestros bartenders, Patsy. Saludos a Patsy, saludos. Es aquí estrella local, es el nuevo rey de Bushwick. Y lo conocen todas las bandas locales, lo conocen y vienen a visitarlo. A veces le da demasiados mezcalitos de la casa, que bueno, luego hablamos. Ya sabes que te mandan Pero- la factura, Patsy. Pero la cosa es que sí, él es parte de este grupo de gente que está haciendo música, que se van a volver en las bandas que todo el mundo conoce, porque Nueva York, nueva generación de Nueva York músicos. sigue siendo lo que dictan en la música popular. Pero Patsy hace unos playlists que todo el mundo lo ama por sus playlists, es como su superpoder. Pero él es casi, yo diría que es como un arqueólogo, como un antropólogo. Wow. Pues sabe todos los datos de dónde estaba fulanito de tal cuando estaba componiendo esta canción Where are they now? y lo sabe más que muchos gringos, y yo creo que eso viene porque siendo de fuera te interesa algo de aquí a tal grado que te vuelves como un conocedor de datos. Pero los gringos no necesitan hacer eso, no necesitan conocer quién compuso qué, porque es su música y la entienden naturalmente. Sí. Eso no vendrá también de tener como un paladar musical que vaya más allá de solamente una cosa que esté de moda en la radio. O sea, si tú vienes de México, vienes de cualquier parte de Latinoamérica, no solamente escuchas lo del norte, sino que también, aunque no seas fanático y no escuches esa música en tu país, conoces de esa tradición, esa cultura que también eventualmente influye, ¿no? A lo que se hace aquí en el norte. Entonces, Pero yo creo que eso es lo que a mí me llama la atención, es que hay tanta gente joven en México que conoce datos de rock, Sí. de música, así a tal grado que parecen Parece locales, cabrón. parecen académicos. Yo escuchaba antes mucho Ibero, la estación de la sí, Ibero, sí, sí. Ibero 90.9, y así era como yo me enteraba de qué estaba pasando aquí en Bushwick con Williamsburg. O sea, eso Bueno, es lo que pasa a lo también que... es que es como querer ser aceptado en este mundo, como dices, de cultura pop general, ¿no? Entonces, obviamente es lo que todo el mundo va a hablar sobre. O sea, todo el mundo va a tener una referencia a Mick Jagger, a Elvis Presley, a los Beatles, a whatever. Y obviamente, pues ahora ya con este rollo, como dices, de la moda de Williamsburg y Bushwick siendo como los que siguen haciendo la música, que está dictando tendencias, pues ahora tú quieres ser es la onda hipster, güey. Quiero ser el primero, güey. Son underground, nadie las conoce y tal. o sea que viéndolo desde afuera tú puedes ser el más hipster de los hipsters porque tienes ya un conocimiento innato más Sí. lo que está pasando de momento. Es interesante ver cómo, a mí se me hace, como dices, ese fenómeno hasta la radio de que escuchas ciertos datos que ninguna radio neoyorquina a lo mejor te los va a tener. Es más, no hay una radio como Radio Ibero No, aquí que no. hable de música local. Hay podcasts de neoyorquina, gente, sí. pero no hay como una estación No. donde te dedicas a dar esos datos. O sea, NPR podría ser la más cercana, WNYC podría ser la más cercana, pero ni así le llegan, ¿eh? O sea, No, o sea, en Ibero, bueno, años atrás, estamos yo ya hablando no 5 años, pero era como si... ahora escucho como pintas si, necios. Pintas necios, ¿no? No, Pero eso lo aprendes aquí. Era como si leyeran todo el portal de Pitchfork cada mañana antes de Sí. empezar a hablar de música, ¿no? O tener un espía en súper Bushwick, así quisquilloso. como los rusos.
Así de, mándate una espía Bushwick. Ahí, Es el Patsy. Es el Patsy, se me hace que ese es el informante allá con Radivero y todo. Patsy, por favor, repórtate. Y digo, es interesante, o sea, mi intención no es decir, ay, estos muchachos no saben lo que están haciendo, sino que, o sea, entiendo, cuando vienen aquí, he escuchado sus bandas, hay una banda local que se llama Native Son, por ejemplo, el vocalista, bueno, tiene miembros mexicanos, me parece, o colombianos. ¿El vocalista tiene miembros? No, tiene miembros, y son una banda aquí local, y que está pegando mucho entre toda la banda aquí local, o sea, sí, siempre hay presencia latinoamericana en todas partes. Pero yo creo que siempre, como dices, siempre la vida, lo que pasa es que antes uno se tenía que camuflajear. O sea, si tú te llamabas Juan Mendoza y te metías a tocar los Monkeys, güey, pues un Juan Mendoza no iba a ser un match para la audiencia americana, güey. Un Ricardo Valenzuela, mejor se ponía Richie Valens. Richie Valens, y te ponías entonces Johnny no sé qué. Entonces hay todos estos undercovers. Pero ahorita ya como esta onda de, soy mexicano y yo me llamo Giovanni Escalera, pero yo me lo voy a cambiar a Juan Escalera, cabrón. O sea, ya soy tan mexicano, cabrón. Pero también está alguien como Santana, ¿no? Sí. O José Feliciano que brincaron esas barreras sin... Pero ¿cuántos son? Son los dos rebeldes de montones de gente. O sea, fueron realmente los únicos, como dices. Y aún así, José Feliciano fue vetado. O sea, no lo dejaron cantar el himno nacional americano porque pues, es como José Feliciano, ¿quién es este tipo? ¿No? O sea, fueron, digo, yo creo que gracias a ellos abrieron brechas para lo que hay ahora, porque sin ellos no, o sea, si todo el mundo se hubiera echado undercover su nombre, pues hubiera valido gorro. Y Santana también, o sea, porque trajo toda esa cuestión latina y caribeña y mexicana. Santana es un fenómeno bien interesante porque sí, o sea, es este personaje, sí, de Jalisco, ni siquiera de la ciudad. Llegó de Jalisco, se fue a Tijuana, y de Tijuana San Francisco. Y fue Javier Batis, o sea, ¿qué sería de Santana si hubiera sido en México? Un músico en México. Si no hubiera salido. Nada, o sea, hubiera sido como, a lo mejor un Rodrigo, una cosa así, pero no este personaje mundial que todo el mundo... Pero un testimonio también de lo que estamos hablando antes, de alguien que venía de México pero que tenía todo este conocimiento... Sí, o sea, previo. Para tú llegar a ese nivel, pues tienes que ser un duro en lo que tú haces técnicamente, pero también... Sí, yo estoy seguro que Santana, su sueño era llegar a Estados Unidos para conocer a todas las bandas que le encantaban. En San Francisco, toda la onda hippie, todo este rollo de las bandas que estaban... Pero también, o sea, los rockeros, pero los latinos también. Y los latinos también, sí, entonces se vuelve interesante, porque sí, digo, ¿cuántos músicos increíbles latinos no existen en las primeras producciones de Santana? O sea, y son, digo, para mí son casos muy particulares realmente que ahora ya, no sé, para mí hay un problema medio de identidad en la música. O sea, que es interesante, eres muy arraigado, eres medio perdido. O sea, hay una chica que me tocó ver, se llama Ella Minus, que es, no sé si la conoces, que es colombiana, que es de aquí de Nueva York. Bueno, radica aquí en Nueva York. Yo no sabía que ella era colombiana. Estaba en un concierto aquí en Bushwick, donde pues la música es electrónica, 100% electrónica. Canta en español, parece tantos efectos que no entiendes si realmente está hablando español, inglés, qué sé yo. Pero también creo que hay ese grupo de gente donde dicen, a mí no me importa de dónde soy, yo nomás voy a hacer esta música que me gusta, que es en este caso electrónica, ¿no? Y es parte de un grupo que no pertenece a este movimiento latino, que también a veces el movimiento latino llega a molestar, güey. Yo no quiero ser, porque tú piensas en el movimiento latino y piensas en los Stefan, luego, ¿no? Sí. Y dices, ay, cabrón. Sí, hay un label. Pero igual, o sea, ha sido con todos los estilos, porque, o sea, si tú miras desde, qué sé yo, desde la época del punk, ponle, que hubiera sido el punk si no hubieran habido latinos metidos dentro de esa escena. Claro. O, por ejemplo, algo dentro de, un poco más dentro de la escena del punk aquí en Nueva York, lo que es el New York Hardcore. O sea, si los latinos dentro de esa escena, que hubiera sido eso, ¿dónde nació toda esta escena? Pues en ese punto de encuentro entre la cultura más gringa y yankee y las comunidades latinas. Que ahí, por ejemplo, hay algo interesante que dices, referente a lo que estábamos hablando de un cocinero en Estados Unidos, ¿no? Para ser cocinero aquí, pues, lo que hablamos, el mexicano se avienta a aprender, güey. Yo no sé, güey, pero aprendo, cabrón. O sea, dime cómo hago comida francesa, comida italiana. Pero porque la música es igual, güey. Exacto. Porque ¿sabes que hay una competencia de americanos que esos güeyes son nativos, cabrón? O sea, su música es de ellos, güey.
¿cómo le hago yo para incorporarme a este rollo? Tengo que trabajar doble o triple, cabrón. A lo que te decía, no es solamente las ganas, sino no es coincidencia el que, por ejemplo, los mexicanos acá en Estados Unidos, o como te digo, los dominicanos en Puerto Rico, sean los que predominan en las cocinas. No es porque eso, no es solamente por el hecho de que le meten ganas, sino es por el hecho de que también tienen un buen gusto y un buen paladar. Sí, y hay un buen background. Claro, y lo mismo pasa con la música, ¿entiendes? La gente que tiene un trasfondo y un conocimiento y ¿verdad? Un esquema así mucho más amplio y mucho más variado de lo que hacen, que los hace ser mejores. Sí, no, hay varias vertientes. Quizás no mejores, pero sí, se pueden destacar. Que se pueden destacar, exacto. Y también creo que mucho lo que hablábamos de la aceptación. Ahora tenemos bandas como Chicano Batman, por ejemplo, ¿no? Que ahora el rollo chicano ya antes se veía muy mal y ahora ya es como de, es un orgullo ser chicano, ¿no? Es que sabes que yo creo que los chicanos lo que han logrado hacer ahora es quitarse un poco ese yugo hip hopero que traían, porque la verdad a mí me parece que ni los chicanos ni los mexicanos saben hacer hip hop, la verdad, nomás no se les da. Oye, mira, yo te voy a decir que el hip hop mexicano no hay flow. Bueno, diría que hay dos raperos, yo creo que serían el Tekashi y el Cap G, que es de Atlanta, ¿no? Y ellos son, como yo diría, los únicos. Fuera de ahí, o todo termina sonando o a los 90s, ¿no? Como que hay esta cuestión del hip hop clásico, pero que ya se hizo, o termina totalmente fuera pero ahí yo creo que del circuito hip hop. No, sí. Pero es que el hip hop lo inventaron caribeños. No es una música, se interpretó como música afroamericana, pero no lo era música de la diáspora caribeña que se encontró en el Bronx en un momento de reajuste. De seguro había mexicanos ahí también. No, y yo estoy de acuerdo contigo. Lo único que yo creo que por lo cual no funciona el hip hop mexicano, como tú lo dices, es el idioma. O sea, yo creo que el inglés fluye muy bien. O sea, es muy fácil frasear, para mi gusto. Esta es cuestión personal, güey. No hay no es idioma, es flow. Pero el trap está funcionando. No, el trap es en español. Bueno, tiene tantos efectos que no. Hola, yo te voy a ver. Es como hip hop, pero en super slow revolutions, así de. Oye. Es lo que yo te he comentado muchas veces. Tú sabes, nosotros, el rap en español, por ejemplo, de Puerto Rico y en el Caribe, pues funciona porque por la forma en que nosotros hablamos y nos expresamos, como que ¿verdad? Como que se lleva más con ese estilo de música que es hablado, que tiene un tipo de ritmo que se produce a través de la forma de hablar y de frasear. Por ejemplo, en el punk o en el rock es diferente. Y entonces yo creo que ahí, aunque hemos hecho buen punk y buen rock, o sea, no se compara con la producción cultural que se ha hecho en el resto de Latinoamérica, donde el rap quizás no se oye tan bien, aunque el rapero es bueno. Pero quizás por... Sí, no, yo creo que es eso lo que digo. O sea, no es que no estén estudiados y que no hayan escuchado todos los raperos de México o de Perú o de Argentina. Han escuchado todo, se nota que escucharon a Eric B. Rakim, pero también escuchan a amigos. Pero la cosa es que no me suena, no es algo que digamos, yo caminaría aquí en Bushwick y escucharía un chamaco de high school escuchando sus audífonos. No es algo, no trasciende en ese sentido. No es. En cambio, alguien como el Tekashi, si lo hizo, ¿no? Y él es mexicano, de Atlisco, de Puebla, bueno, nacido aquí en Brooklyn, imagino, y ahorita está en la cárcel, pero es alguien que es de aquí, de barrio, ¿no? Y creo que papá boricua y mamá mexicana, ¿no? Pero a él sí le sale, o sea, hizo este video con Nicki Minaj, hizo estrella de pop, y luego lo metieron a la cárcel porque no sé qué hicieron. Típico de hip hopero. Pero yo diría que él es el único, porque entonces a los chicanos yo creo que les funciona mejor cuando regresan a esa tradición más o rockera o psicodélica o soul. Yo creo que les... Bueno, entonces, hasta con el mismo Sky con rock, o sea, ahora mismo, o sea, probablemente en ese mundo, o sea, Ciudad de México es como el centro ahora mismo de todo eso, pero LA es como el transmisor
a nivel mundial y de Estados Unidos de lo que está pasando ahora mismo en México en la cuestión del ground punk. Entonces, muchachos, en conclusión, porque llevamos como 5 horas de programa, entonces esto va a ser como un miniseries, así de Netflix presenta miniseries. Y la próxima semana. Sí, y la próxima semana veremos Oscar se reencuentra con la música consigo mismo y la música de Tecate. Mi queridísimo Oscar, ¿con quién quieres concluir? Yo veo realmente mi respuesta a toda esta conversación es que no estás tan atrapado en la música de bolero. Exacto, tú piensas. Tú piensas, pero la realidad es que no. Porque estás yo más informado, creo que hasta nosotros dos. Yo solo diría que es un hipster de closet. O sea, hipster de closet. Que sí está bien estar obsesionado con David Bowie y lo que quieras, pero que también existe alguien como Alfredo Zitarrosa. Y existe alguien como Chava Flores, existe alguien como Violeta Parra, entonces que también... O Romeo Santos. Bueno, él desafortunadamente existen también, pero es decir, no todo en el mundo es nada más David Bowie, David Byrne y la Oscar, banda de ¿qué me has Bushwick dicho? de Me está ahora. rompiendo el corazón. Voy a llorar al baño, ahorita vengo, señoras y señores. Yo pensé que todo era Bowie y David Byrne. Hay más allá. Hay más allá. No, yo no sabía esto. Me has abierto una puerta al mundo, mi queridísimo Oscar. Y los boleros son muy bonitos. No, sí, Pérez Prado era increíble. Pero yo creo que siento que te voy a romper tu mundo de hipster. Lo siento, mi queridísimo Oscar, pero creo que mucha gente está en la misma sintonía que tú. En el sentido de que, como dices, ¿qué más puedes escuchar de Bowie? ¿Qué más puedes escuchar de David Byrne? De este tipo de bandas. Y ahora ya es este reencuentro de, a ver, güey, pues vamos a escuchar a Chava Flores, ¿no? Y a su vez el mismo Bowie tenía un guitarrista que era puertorriqueño, de Carlos Byrne Alomar, estaba escuchando todo lo que pasaba en México y en el resto de Latinoamérica, así que unos están, voy a hablar vulgarmente, unos están mamando por un lado y otros están mamando para el otro. Y con esa boquita comes, Omar. Y al final todo el mundo está mamando, así que... Bueno, los dejamos con este bonito pensamiento de nuestro queridísimo Omar. Este estudio profundo. Vengan a comer a Lonchería, por favor. Por favor. Tengo que pagar mi renta. Sí, de hecho nosotros estamos prácticamente pagando la cuenta, dando publicidad a Loncherías. Claro, así que escuchen más para que nos den más comida. Es lo que en el mundo comercial se le viene llamando sponsorship. Aquí es sponsor chip. Sponsorship, sí, porque somos muy baratos. Chip con guacamole. Yo pensé que chip de que somos baratos. También. Son chipsters. Este es un juego de palabras ahí entre baratos y chips de guacamole. Sí, pero mira, no se olviden, lonchería aquí en Bushwick, siempre hay comida buena, música buena. Dirección, ¿cómo buena. llegas a la lonchería? 41 Wilson en Bushwick, Brooklyn. Más hipster no puede ser. O sea, tren L o J es el hipster por excelencia. Y mejor que nada, gente bonita y buena. Y barata. Gente bella y Vendemos bonita. gente también. Es más, no les tomamos fotos a los comensales porque si no se van a enojar y van a decir que estamos, o sea, ya con el movimiento Me Too nos van a regañar, pero les tomaríamos fotos. Imagínate, solo con los clientes nacidos aquí, o sea, copamos el 50% de la ¿verdad? gente linda. Sí, se embellece. Pues muchas gracias, mi queridísimo Omar, Omar por estar aquí, claro. y Oscar por tenernos aquí en este bello recinto del comer y del beber. Del buen comer. Del buen comer y del buen beber. Cáiganle ahí. Entonces, si no se acuerdan de la dirección, son mexicanos, nada más acuérdense de a Wilson. Ya es a Wilson. La lonchería. La lonchería. Gracias, señores. Nos vamos ya y dividiremos este episodio en 50 episodios. A Whippy. Bye.